¿Cómo estás, José Luis? Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande, muy bien estoy. Bueno, ¿cómo te cayó el dato de inflación? 20,6. Bueno, medio vaso lleno, una desaceleración de casi 5 puntos respecto de diciembre. Medio vaso vacío, obviamente es una inflación extravagante. Pensá que si durante los 12 meses de 2024 tuviéramos la misma inflación del mes de enero, cosa poco probable porque llovió desaceleración, pero si tuviéramos la misma, que es lo que uno como economista habla de la inflación anualizada, estaríamos hablando de una inflación de 800%. O sea, es una inflación alucinante. Pero bueno, hay un medio vaso vacío, lleno, que ha habido una desaceleración. Vamos a ver si esta desaceleración se sigue sosteniendo en los próximos meses, que sería crítico. Sería crítico porque, por un lado, el ajuste monetario y fiscal viene siendo importante, fuerte y en el sentido correcto, al cual lo anunció el presidente Milei, pero al mismo tiempo, y correctamente está, se empiezan a blanquear precios controlados, se empiezan a aflojar subsidios para que los precios reflejen lo que realmente valen las cosas, y eso en el corto, suba de precios, te va a traer que va a ser confundido con inflación, o sea, te va a mantener la inflación alta. O sea que el apretón monetario y fiscal va a tener que seguir siendo durísimo para que la inflación se desacelere, dado que, al mismo tiempo, insisto, como el gobierno está blanqueando precios, cosa que está bien, te va a hacer acelerar la inflación. Como que tenés dos fuerzas en el mes a mes de acá en adelante, ¿no? Claro. El apretón monetario y fiscal que te la desacelera de manera correcta, y por otro lado la corrección de precios que te la acentúa. Sí. Correcto. Ahora, el presidente dijo ayer algo que yo no termino de entender, que es que, bueno, finalmente le evitó una inflación dijo, entre 7.000, depende del momento del reportaje, y 15.000% anual, ¿no? ¿Eso tiene algún sustento, ese problema que Milei dice haber evitado? Bueno, son números anualizados, ¿viste? Como yo te decía recién. Capaz que alguno que escucha el programa en este momento dice, Esper dice que la inflación va a ser de 800 en 2024. No digo eso. La inflación de 2024, que se mide con el nivel del índice de precios de diciembre 24 contra diciembre 23, va a ser mucho menor, 800. Pero si vos mantenés 12 meses la inflación de 20, te da 800 en un año. Pero entonces depende de qué número vos utilices para elevar a la 12, o sea, para anualizar, es el número que te va a dar. La verdad que desconozco el número que el presidente utilizó en su momento para decir que... Anoche en un reportaje que dio... Anoche, sí. No sé qué número toma para elevar a la 12 y da 15.000. No sé de qué mes, de qué periodo. No hice la cuenta. Pero ¿me entendés? O sea, depende de qué número agarres para elevar a la 12, es el número que te va a dar. Te repito, si agarrás el 800 que yo te digo y le haces la raíz 12, te da 20. Habría que hacer la raíz 12 de 15.000 a ver qué número da, o la raíz cuarta, no sé, depende del periodo que vos tomes. La verdad que no me puse a hacer el ejercicio. Lo cierto es que, más allá de los números de los cuales estemos hablando, el gobierno está tratando de evitar un verdadero desastre, no solo inflacionario, sino de todo punto de vista, fruto del kirchnerismo, que realmente hay que tener presente que el kirchnerismo tiene como objetivo destruir al país para que todos seamos pobres y algún día todos dependamos de un plan social. Ese es el objetivo del kirchnerismo. Por eso es que yo lo maldigo todos los días al kirchnerismo, y por eso creo que hay que alejarse lo máximo posible de ese lugar, porque es un objetivo político transformar el país en un país miserable. Eso hay que tenerlo muy claro, porque ya tenemos una evidencia de 4 gobiernos kirchneristas. 1 de Néstor, 2 de Cristina y 1 de Alberto. Así que no sé qué número habrá tomado Milei para decir que era 15.000, pero sí se evitó una crisis, o se está tratando de evitar una crisis, sin duda, desde todo punto de vista, económica, financiera, social y político, obviamente. Sí. José Luis, como todo el mundo sabe, ayer la señora Kirchner dio a conocer a la mañana un documento de 33 páginas hablando de economía y de Milei. Y en realidad va mucho más allá de la economía, ¿no? Porque plantea cosas de orden político, ¿no? Por ejemplo, que Milei es en el fondo la continuidad de la dictadura, o que la gente votó confundida y despistada como consecuencia del papel de los medios de comunicación, ¿no? Se le atribuye a este documento una doble intencionalidad, ¿no? Que eso es una cosa muy subjetiva de las personas que escriben sobre esto.
que como consecuencia de una eventual alianza entre Milei y Macri, ella hace el documento, o como consecuencia de la inminente dolarización, que veremos si eso es viable, ha hecho el documento. El documento, como vos bien sabrás, es un documento político que, como todo documento político, prescinde por completo de la verdad, ¿no? Una pena, porque un expresidente podría hacer una contribución, ¿no es cierto?, a la verdad, a su experiencia, con su experiencia, con lo que pasó, lo que sea. Un documento un poco extraviado, con consideraciones anacrónicas de la señora Kirchner, que ha repetido hasta el cansancio, que se las aplica a cualquiera que se le ponga en contra, no importa si es Milei, Macri o Larreta o Juan Pérez, que es la continuidad de la dictadura. Milei le contestó, fíjate, anoche, le contestó con mucha altura, lo cual me llamó la atención, porque a veces Milei es muy volcánico y entonces dice barbaridades, pero efectivamente cuando le contestó a ella, lo hizo desde el lugar del presidente, ¿no? Dijo, bueno, que diga lo que quiera, esto es un país democrático, yo no estoy de acuerdo, y le fundamentó teóricamente las falsedades del documento, ¿no? Esa fue la parte, te diría, que a mí más me gustó del reportaje, ¿no? El nivel con el que le contestó al documento de Cristina Kirchner. ¿Cuál es tu opinión sobre ese documento, sobre sus motivaciones y, en todo caso, eventualmente propósitos? Bueno, aunque esté equivocado, yo siempre trato de ser lo más coherente posible. Yo creo que el kirchnerismo es un proyecto político que busca la miseria del pueblo argentino, porque realmente estoy convencido que hay gente que busca el empobrecimiento de todos para que todos vivamos de un plan social, rogando al papá Estado, que el Estado, como está gerenciado siempre por algún ser humano, un gobierno, le termina rogando al presidente de turno, ¿no? Que todos seamos esclavos del presidente de turno. El modelo de ellos es Venezuela, es Cuba, es Nicaragua, así que por lo tanto siempre pienso que hay que alejarse lo más posible de ahí. Cristina Kirchner es una de las grandes líderes de ese proyecto político que busca la miseria del país, así que eso no me lo tengo que olvidar, no nos lo podemos olvidar, y por si fuera poco, es una persona que yo creo que no resistiría ningún examen psicotécnico. Yo creo que es una persona enferma psicológicamente. Tiene una patología que es la negación de la realidad. En su momento, el prestigiosísimo doctor Nelson Castro hasta publicó un libro sobre sus trastornos mentales. Así que, para mí, todo lo que venga de Cristina Kirchner en particular, más allá de como una de las fundadoras del kirchnerismo, es un proyecto político que persigue la miseria, es una persona de la cual, cuando yo la leo, sé que es una persona que está enferma mentalmente. Si estuviera medicada, a lo mejor andaría mejor, pero los disparates que dice solamente pueden venir de una persona que no está bien de la cabeza. 33 páginas, una persona que ni siquiera sabemos si es abogada, hablando de economía, y la verdad tenés que estar mal de la cabeza para escribirla. Salvo que fuera Miguel Ángel, que podía escribir de cualquier cosa, ¿no? O de qué sé yo, Newton, o de Einstein, pero de una persona normal, la verdad, no. Y como está chiflada, menos todavía. Porque aparte, además de estas cosas, viste, que si no son elegidos ellos, el que es elegido por una fuerza del tercer mundo como los medios, ¿no? Como le dice Milei. Después comete, viste, disparates, o sea, los aportes de Milton Friedman a la teoría monetarista de la inflación le equivalió un premio Nobel en el año 76. Y todo el mundo ya ha aprobado el experimento monetario para bajar la inflación y ha sido exitoso. Y esta mujer sigue existiendo con disparates como que la inflación es por culpa del bimonetarismo argentino. No tiene nada que ver. Sí. Bueno, confundir causas con consecuencias, realmente te lleva a tomar decisiones muy equivocadas, ¿no? Debe ser, mira, las confusiones en la que un decisor puede caer, esa debe ser la más seria, ¿no? Confundir las causas con las consecuencias, ¿no? Y suponer que las consecuencias son las causas, ¿no? O a la inversa. Exactamente, negar la importancia del déficit fiscal para emitir moneda y de ahí a la inflación, ¿viste? Es como, para mí, obviamente que hay que tenerla en cuenta en términos de que es la jefa espiritual y política de un movimiento político que está acechando a cualquier gobierno que pretenda sacarnos de la miseria. En tanto y en cuanto representa eso, es importante. A mí me importa más eso que las cosas que pueda decir específicamente sobre un tema, porque siempre van a ser delirios, porque está mal de la cabeza esa persona. José Luis, Willy, de nuevo, un abrazo. No te había saludado, un abrazo grande. No sé si estás siguiendo mucho el mercado de cambios,
pero ayer fue bastante significativa, vamos a decir, la recuperación del peso, ¿no? Es decir, ayer el precio del dólar cayó 4% en todas las variables, incluso el contado con liquidación que había acariciado 1.300 pesos hace un par de semanas, cerró a 1.170, 1.175, sí. Digamos, ¿te merece algo? Hubo también una recuperación de los bonos argentinos ayer, casi 4 o 5%. Es cierto que parecía que el mercado internacional se complicaba y ayer dio la sensación de que otra vez recuperó, pero ¿te merece algún comentario lo que está pasando en ese tema? Sí, yo creo que sí, yo creo que acá hay que darle un gran crédito al ministro Caputo, al presidente Milei, al presidente del Banco Central, Santiago Abusili, con lo que está pasando. A lo mejor el hecho de que el gobierno del presidente Milei haya evitado una crisis homérica, que puede haber sido una hiperinflación, a veces nos hace perder de vista los grandes logros de corto plazo que este gobierno está teniendo. A ver, el Banco Central ha aumentado sus reservas en 7.000 millones de dólares en menos de 60 días o en 60 días. La inflación empezó a ceder ya de manera marcada a partir del mes de enero. De a poquito se va normalizando el mercado de cambio, se están pagando la deuda con los importadores sin tensiones mayúsculas en el mercado de cambios. Así que yo creo que lo de ayer tiene que ver con que la inflación que se empezó a trascender a partir de media mañana, sumado a las otras cosas que te comento, la acumulación de reservas, la solidez del sistema bancario, cómo se está normalizando la deuda con importadores, cómo está cayendo de la deuda remunerada del Banco Central, que es la preocupación exagerada para mí de muchos economistas, pero bueno, es una preocupación. Bueno, me parece que merecen que el mercado le dé el crédito que le dio en el día de ayer. Yo creo que es la sumatoria de éxitos de corto plazo que está teniendo el programa, más un presidente muy comprometido con lo fiscal y con que el pato de la boda alguna vez vuelva a ser, como si alguna vez fue, el gasto público, la política, ¿no? Y, o sea, decime... el tema que se viene en ese sentido, ¿viste? Sí. Acá el presupuesto, hay que empezar a decirlo con claridad, el presupuesto de la nación son cerca de 100.000 millones de dólares y 20.000 de esos 100.000, el 20%, no pasa por la lupa que el Congreso le mete a cada cápite que tiene los fideicomisos. La nación. Los fideicomisos es una parte, pero es mucho más los 12.000 millones de dólares de las empresas públicas. O sea, nosotros en el Congreso no sancionamos los presupuestos de las empresas públicas. Estamos hablando de empresas públicas recontra deficitarias a las cuales el Tesoro, de los impuestos que paga la gente de laburo, le vamos a transferir guita. Eso no pasa por el Congreso. 12.000 palos verdes son, 3.400 palos verdes son los fondos fiduciarios, a lo cual hay que hacerlo pelota a todos, porque son todos fuentes de gasto oscuras para que justamente no se descubra quién gasta y quién curra ahí. Y después tenemos otros 8.600 millones para sumar los 24.000, que son de otros entes que tampoco pasan por el presupuesto. ¿Cómo no vamos a sancionar en el Congreso el presupuesto del PAMI? O sea, son todas cajas que tienen que pasar por el Congreso, y esto es absolutamente inadmisible, y sobre eso va a ir el presidente, y me parece que está bien. Bueno, te hago una última en 10 segundos, porque se nos acabó el tiempo, tengo que prestar las noticias. Milei ayer sugirió que estamos cerca de la dolarización, ¿no? Como consecuencia de la compra de reserva del Banco Central de lo que va de este año. ¿Qué opinás? Bueno, en términos de números, de aritmética puede ser, pero también el presidente dijo ayer, después de afirmar eso, que falta tiempo para poder llevarlo a cabo por un montón de otras cosas que hay que acomodar, ¿no? Para que realmente podamos tener una economía dolarizada o por lo menos bimonetaria. Así que yo diría, como para ponerlo en términos realistas, mientras se nos sigue inundando Quilmes como consecuencia de dos gotas de lluvia y qué sé yo, pensar en esas cosas es el sexo de Los Ángeles. Bueno, estábamos discutiendo con Willy si era delito o no, si yo voy y le compro, le vendo $100 con dinero blanco, al tipo de cambio libre. ¿Es delito o no es delito, sabes? No es delito, no es delito. Para nada. Para nada es delito. Bueno, temíamos que nos caiga la ley encima. No, háganlo tranquilo. Enrique, ¿qué dice?
Enrique Sebas me Argentina escribe. empezó un Enrique me un dice camino que. de libertad, Argentina, empezó un camino de libertad. Cada vez vamos a ser más libres para hacer lo que se nos cante, con la política cada vez más encerradita en lo que tiene que hacer. Enrique Sebas me dice acá por privado que la ley penal tributaria está aún vigente. Claro, pero acá estamos hablando de plata blanca, Marcelo. ¿Sí? Ah, claro. Olvídate. No, la ley penal plata cambiaria, blanca, perdón. La ley penal cambiaria, perdón. No, pero con plata blanca, ¿por qué no? Bueno, habrá que discutirlo, pero para mí no debería haber ningún problema. En cualquier caso, que se vaya a cagar la ley penal cambiaria, basta. Papelera de reciclaje, muchachos, con todas esas cosas. Libertad, 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 como dice nuestra Constitución. El himno, el himno. Un abrazo, José Luis, gracias por estos minutos con Rivadavia. Abrazo. Chao, chao.